necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Bueno, el título de esta clase es ¿cómo predicar? ¿Cómo debo yo predicar? Lucas 19, 1, 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos los obreros del Señor deben de aprender a predicar. Amén. Todos debemos de predicar. ¿Y a quién le vamos a predicar? ¿A los cristianos solamente? No. Vemos este ejemplo aquí cuando el Señor le dijo a Zaqueo que iba a posar en su casa. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un pecador. La gente sabía quién era Zaqueo. ¿Por qué la gente sabía quién era Zaqueo? Porque dijo: si Jesús supiera dónde va a entrar, con quién va a comer. La gente comenzó a murmurar. Va a haber gente que va a murmurar cuando te vea predicándole a una prostituta. Va a haber gente que va a murmurar cuando te vea predicándole a un drogadicto. La gente comenzó a murmurar. ¿Pero qué le dijo Jesús? Yo he venido a buscar ¿a quién? A lo perdido. Yo he venido a buscar al que está enfermo. Yo he venido a buscar al que está necesitado. Entonces a ellos es que debemos de ir a predicar. Amén. Debemos de predicar a los perdidos, a los enfermos, a los necesitados. Marcos 2, 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ok, aquí vemos que Jesús está en casa ¿de quién? De Leví. Y allí en casa de Leví, dice que cuando los fariseos vieron que estaba comiendo con publicanos, con pecadores, también comenzaron a murmurar y a criticar. Pero ¿qué tipo de personas había en la casa de Leví? Estaban los pecadores. El primero estaba Jesús. Jesús representa el líder. Estaba Jesús, que representa el líder. Segundo, estaban los discípulos de Jesús.
Estaban allí acompañando a Jesús. Y los discípulos de Jesús, ¿qué representan? Representan los integrantes de una célula, el equipo de trabajo de la célula, las estacas de una célula. Y tercero, estaban los publicanos y los pecadores. ¿Ellos representan quién? Los invitados. En una célula tiene que haber tres tipos de personas. Tiene que estar el líder, el equipo de trabajo y los invitados. Amén. No podemos hacer una célula nada más pensando en nosotros, en predicarnos nosotros mismos, en comer nosotros, y nos olvidamos de buscar al necesitado, al que está perdido. Tenemos que hacer una célula donde tenemos que esforzarnos para que en la célula haya invitados. Amén. Entonces, la semilla que se siembra es la mejor que puede existir. Pero si no se transmite el mensaje como debe ser, es posible que esta semilla no llegue a tierra fértil. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que la semilla llegue a tierra fértil? Lo primero hay 3 pasos que debemos de hacer para que la semilla llegue a una tierra fértil. El primero es cuidar el mensaje. Si yo quiero que la palabra que hoy traigo a ustedes llegue a sus corazones, ¿qué debo hacer? Debo de prepararme. Yo tengo que orar, yo tengo que estudiar, tengo que leer. Debo de prepararme espiritualmente para que esta semilla llegue a sus corazones. Así debe ser el líder. El líder debe de cuidar el mensaje. No es posible que el líder va a predicar a las 7 y a las 6 busca el label para ver cuál es el mensaje que le corresponde hoy. Porque como el label está todo y es tan completo que con leerlo en el taxi, en el camino, ya yo sé que voy a predicar. ¿Será que está dando una buena semilla? No, hermano. Debemos de cuidar el mensaje, debo de prepararme, debo de orar para pedirle al Señor que el Señor me guíe a la necesidad que va a haber en mi célula. Que el Señor me dé palabra para esta persona, para este invitado que va a estar en mi célula. Entonces lo primero que tengo que hacer es cuidar el mensaje. Debo de tener, en la parte de cuidar el mensaje, debo de tener una buena actitud. Debo llevar una actitud de buenas noticias. Una buena actitud. Debo de enseñar lo bueno que es Jesús. Enseñar de su amor, de su misericordia, de lo que Él hizo por nosotros. Lo hermoso que ha sido caminar con el Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces se puede dar que en una célula estemos predicando, es condenando a la gente. Entonces llega alguien drogadicto y le dice, bueno, tú estás en pecado, tú te vas para el infierno. No, hermano. La gente que llega a una célula llega con necesidad, buscando una solución. Y somos nosotros los que le vamos a presentar la solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Diciéndole que se va a ir para el infierno? No, la solución es presentarle a Jesús y hablarle que el Señor lo puede hacer libre de ese pecado, que el Señor lo puede sacar de la esclavitud, de ese vicio. Amén. Hablarle del perdón de Dios, hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Porque muchas veces, hermano, la gente llega con necesidad y en vez de salir con una solución, sí, salen más frustrados, porque escucharon fue pura palabra de condenación. Amén. Entonces debo de cuidar mi mensaje, debo de llevar un mensaje que hable de Jesús. Amén, que hable del amor del Señor. Juan 8, de 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos aquí cuando estos fariseos llevaron a la mujer al Señor, ¿a qué la llevaron? Para que el Señor la condenara. Ellos no lo llevaron para que Jesús le hablara del perdón. Ellos no lo llevaron para que conociera a un Jesús que ama, un Jesús lleno de misericordia. Ellos llevaron a la mujer porque ellos lo que esperaban de Jesús era que Jesús la condenara en ese momento. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le perdonó. Jesús le dijo: mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. El Señor desea y anhela que nosotros, hermanos, porque a veces queremos ser jueces, a veces queremos andar condenando a la gente, hermano, atando a la gente con nuestras palabras. El Señor quiere que prediquemos de su amor y de su perdón. Amén. Cuando nosotros nos predicaron, siendo unos jóvenes de 20 años, teníamos tantos problemas, que la persona que esa noche habló con nosotros como 3-4 horas, nos hablaba que había alguien que podía solucionar nuestros problemas, que había alguien que podía ayudarnos. Y eso es lo que anda buscando la gente que llega a la célula. ¿Sabes que allá afuera hay necesidad? Necesidad de amor, necesidad de que tú le hables, que hay solución. Amén. Entonces debemos de hablar del perdón del Señor. Segunda de Timoteo 2, 23 y 24. Pero desecha la cuestión necia e insensata, sabiendo que engendra contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar al sufrido. Amén. Tenemos que evitar cuando prediquemos en la célula de ser contenciosos. Tenemos que evitar en la célula de que si alguien dice algo, ponernos a pelear delante de las personas en una célula. Amén. Si alguna persona no está de acuerdo con algo que tú estás diciendo, tú le puedes decir, mira, al finalizar podemos hablar a solas y yo te puedo explicar. Pero no se ponga a hacer eso delante de todas las personas en una célula. Que usted se ponga a discutir, porque van a llegar personas a la célula que tal vez no están de acuerdo con lo que tú estás enseñando o tal vez quieren participar y enseñar otra cosa. Entonces hay que tener mucha sabiduría y decirle, mira, al finalizar yo puedo conversar contigo, te puedo aclarar algunas dudas según la palabra del Señor. No según Xiomara, sino según lo que enseña la palabra. Amén. Y dice que el siervo del Señor debe ser ¿cómo? Amable. Dice, sino amable para con todos, no amables para con el que me cae bien. Para que aquel que es chévere conmigo, yo soy amable. No, dice amables para con todos los que estén en ese lugar. Amén. Apto para enseñar. Entonces, lo primero que debo hacer para que mi semilla sea fértil en una tierra es cuidar mi mensaje. Lo segundo, debo de cuidar la forma de transmitirlo. Cuidar la forma de transmitirlo. Es decir, utilizar un lenguaje sencillo que todos puedan entender. No se presente allí hablando en hebreo, arameo, inglés, árabe. No, hermano. Hable un lenguaje sencillo que todos lo puedan entender. Mire, en la célula de jóvenes hay que hablarle a los jóvenes como hablan los jóvenes, hermano. Si yo estoy en una reunión de empresarios, debo de hablarle un lenguaje que pueda llegar a un empresario. Si estoy en una reunión de damas, debo de hablar un lenguaje referente a las damas. Entonces debo de hablar un lenguaje sencillo, amén, que ellos puedan entender. Tengo que tener cuidado de no usar calificativos, palabras que puedan herir o ofender a las personas en la célula.
Tú estás allí para herir. Y a veces puede ser, hermano, que usemos calificativos, usemos palabras, que pueda haber algún invitado que se pueda sentir ofendido. Póngase que usted va a contar un testimonio o cualquier cosa que usted va a contar, y entonces usted va a decir, no, porque pero alguien que era muy gordo, y usted se comienza a reírse, a burlarse, y hay alguien en la célula así. ¿Cómo puede salir esa persona? Ofendida, hermano. Debo de cuidar la manera en que me presento en la célula. Mi presencia habla, y nosotros con nuestra presencia y con nuestra apariencia le hacemos honor al Señor. Amén. Cuando una persona la invitan a una fiesta, ¿qué hace? Comienza a buscar ropa, hermano, prestada, yo no sé cómo hace, pero se trata de ir lo mejor. Yo quiero decirte algo, cada vez que tú haces una célula es una fiesta. ¿Sabes por qué? Porque si se convierte ese día un pecador, ¿qué hay en el cielo? Fiesta. ¿Qué hay en la iglesia cuando se convierte un pecador? Fiesta. Entonces cada vez que tú vienes a un servicio, que tú vas a una célula, ¿qué hay? Fiesta. Amén. Por lo tanto, debo de cuidar mi imagen, debo de dar lo mejor. Que Jesús era en la tierra, ¿quién? El hijo de José y María. ¿Qué era José? Era un carpintero. Y saben ustedes que Jesús se vestía con ropa de reyes. Su túnica tenía una sola costura. Esa es la túnica que usaban los reyes. Tanto así que en Juan 19:23 dice que los soldados se peleaban por la túnica de Jesús. Pero no se peleaban porque la túnica estaba arrugada. No se peleaban porque la túnica estaba manchada. ¿Sabes por qué se peleaban? Porque sabía que era la túnica de un rey. Amén. ¿Y siendo el hijo de qué? De un carpintero. Entonces nosotros somos hijos ¿de quién? Del rey, hermanos. Amén. Por lo tanto, vamos a esmerarnos a planchar bien ese pantalón. Las esposas cuiden la apariencia de su esposo, y los esposos denle platica a sus esposas para que compren. Amén. Necesitan arreglarse. En Efesios 6:20 dice que nosotros, dice, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué soy? Soy una embajadora del Señor. Amén. Soy una representante del Señor. Cuando en lo secular, en las empresas buscan un promotor, ¿qué le dicen? Buena presencia, buena apariencia, tratar bien, hablar bien. Eso es lo que le dicen a un promotor. Nosotros somos embajadores, nosotros estamos presentando a Jesús. Amén. Debemos de cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vestirnos. Amén. Que marquemos la diferencia. Cuarto y último es, nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Yo debo de predicar de Jesús, enseñar de Jesús en una célula. Y no se me puede olvidar en una célula hacer el llamado. Amén. Ay, que nos pusimos a comer y se nos olvidó el llamado, porque la gente está más pendiente de comer. No, hermano. Hacer el llamado es lo más importante, no comer. Haga el llamado. Romanos 10:8-10. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, anote allí, el llamado es la conclusión de cada prédica. El llamado es la conclusión de cada prédica. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué debemos de buscar en las personas? Que confiesen a Jesús como su único Salvador. Amén. Dios les bendiga.